Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos regala, como siempre suelo decirlo, usted y yo amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Vamos a celebrar este día dándole gracias a nuestro Dios, papito lindo. Te damos muchas gracias porque hoy disfrutamos de un día que tú nos has regalado y experimentamos lo que tu palabra dice, que no nos cansamos de repetir porque es una verdad que tú nos autorizas a hacerlo diario, que por tu misericordia nosotros estamos en pie, porque gracias a esa misericordia no hemos sido consumidos. Gracias porque podemos, Padre amado, disfrutar de cada una de tus promesas que siguen vigentes. Gracias por la palabra que a diario nos das, porque creemos firmemente que vamos aumentando, creciendo, gracias a cada una de tus palabras tan claras, tan precisas para cada uno de nosotros. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro, pero que te seguro, aleluya, que te bendecirá grandemente. Continuamos con esta enseñanza basada en Mateo capítulo 15, una historia extraordinaria del versículo 21 al 28 que le hemos titulado Lo que la fe de una mamá puede hacer. Y obviamente para aquellas personas nuevas que ingresaron, no es un mensaje específicamente para una mamá o un papá, es aplicable para cada uno de nosotros, porque el principio de la fe que debemos alcanzar, pues obviamente lo necesitamos todos. Estamos tomando esta historia que tiene una verdad, una historia casi, por así decirlo, como una novela completamente, porque dentro de todo lo que se dio aquí, encontramos verdades muy reveladoras que nos ayudan a entender muchas cosas del por qué. A veces cosas que no encontramos una respuesta, pero Dios nos está dando una respuesta conforme a lo que el Espíritu nos está mostrando. Estamos estudiando el versículo 23, Mateo 15, 23, después de que esta mamá expuso el problema que tenía, que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Por favor, yo quiero que si usted tiene hijos, aquellos que tenemos la providencia de tener hijos, sabemos cuánto se ama un hijo y cómo nos descomponemos los padres cuando los vemos en decisiones equivocadas, y mucho más cuando, imagínese, ver a una hija poseída por un demonio, es decir, siendo dirigida directamente por influencias del mal. Présteme un momentico, póngase en el zapato de esta mujer para que usted pueda entender lo que manejamos los seres humanos. Yo estoy en un problema enorme, veo a mi hija todos los días que ese demonio la está destruyendo, quizás con la droga, con la pornografía, con el homosexualismo, con lo que sea, se está desfigurando y la meta es llevarla hasta la muerte. Entonces note el desespero de esta mujer. Entonces va donde Jesús. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el versículo 23? Pero Jesús no le respondió palabra. Esto es lo que estamos estudiando aquí. ¿Cómo poder entender el silencio de Jesús frente a la necesidad de cada uno de nosotros? Es difícil entenderlo, y de la única manera que se puede entender es en fe. Porque los seres humanos decimos, pero qué tan fácil es responder a un milagro, qué tan fácil, si yo tengo el poder, ¿por qué no se responde de una vez? ¿Por qué no se soluciona esto? Es lo que la gente se pregunta. O sea, si Él es Dios y tiene el poder, la gente hasta llega a decir, ¿por qué no mata al diablo de una vez? ¿Por qué no nos pone a vivir a todos bien y se acaba la miseria, se acaba la pobreza, acaba con todos los malos y comenzamos a reinar? Y bueno, porque eso habla del desespero que tenemos de alguna manera los seres humanos por ver un mundo mucho mejor, pero
Él es Dios y Él sabe por qué las cosas están sucediendo y es imposible en nuestra mente finita tratar de entender la mente infinita de Dios. Es como tratar, voy a ponérselo de esta manera. Es convertirnos en una necedad y decir, pero ¿por qué el agua del mar o del océano no cabe en este vaso? ¿Pero por qué no cabe? ¿Por qué no cabe? Sencillamente porque no cabe. Es imposible, no tiene lógica. Entonces le estoy dando este ejemplo para que entienda la diferencia de la capacidad, del poder, de la inmensidad de la mente de Dios comparada con nuestra mente pequeñita, que hay cosas tan pequeñas que no entendemos. Lo único que tenemos que hacer es crecer en fe, aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, ¿cómo Jesús fue sorprendido por esta mujer que a pesar del silencio de Jesús, ella no se desmotivó? O sea, ¿qué pudo ver esta mujer? Que el que tiene el poder para salvar su hija guarda silencio. Entonces aquí aprendemos que estuvimos hablando el día de ayer cosas extraordinarias. Entonces el silencio de Jesús nos enseña muchas cosas. El silencio de Jesús, ayer nos quedamos en esto que se los iba a explicar. Jesús, en ese silencio, él tiene razones de que la fe debe ser probada antes de ser recompensada. Note que esta mujer fue recompensada por la fe que tenía hasta el punto que Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Pero antes de ser recompensada, la fe de ella fue probada. Entonces aprendemos que en el silencio de Jesús no significa su ausencia. Usted tiene que grabarse eso. El silencio de Jesús no significa su ausencia. Y que si Jesús está callando no es porque no le interese, no es porque no te ama, no es porque Él no esté presente, sencillamente porque Él conoce y sabe por qué lo hace. Y te voy a mostrar un texto en la Biblia, que la Biblia habla específicamente que la fe tiene que ser probada antes de ser recompensada. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 al 9, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de los muertos, para una herencia, escuche esto, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, revelada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, el apóstol Pedro le está escribiendo a una iglesia que está en persecución, a una iglesia que seguramente no está entendiendo el por qué está siendo perseguida, como muchas veces decimos, pero si yo amo a Dios, si yo me entregué al Señor, si yo vivo para Él, ¿por qué me tiene que pasar a mí esta situación? ¿Por qué me tiene que pasar esta crisis? ¿Por qué Dios no acaba con esto? La Biblia dice que el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, es decir, eleva tu mirada, pon tu fe
en la dimensión, en el valor de que vas a estar en la eternidad con el Señor. Y aunque aquí en la tierra estemos de alguna manera enfrentando, como dice el apóstol Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque es que la fe tiene que ser sometida a la prueba, así como se prueba el oro. Porque es necesario que nosotros permanezcamos creyendo a la verdad de Dios independientemente de lo que estamos pasando. Se lo voy a poner de esta manera. Quizás no le va a gustar mucho esto, pero le voy a decir algo que por los años he aprendido. El silencio de Jesús nos enseña que Él cocina a fuego lento. Uy, esto nos incomoda a los seres humanos porque nos gustan las cosas ya. Nos gustan las cosas ya. Si usted sabe un poco de cocina, a mí me gusta cocinar, entonces usted pone a fuego lento. A fuego lento se toma un poco más de tiempo, pero el caldito queda, como se dice, espesito, queda bueno, queda sazonado, que usted cuando prueba esa sopa usted dice, wow, qué delicia. Pero eso se produjo por la lentitud del fuego. Vamos a llevar eso al sentido espiritual. El carácter que va siendo desarrollado en usted, los procesos por el cuales Dios nos mete, las vicisitudes del diario vivir, Dios está moldeando nuestro carácter a fuego lento para poder entender muchas de las revelaciones que son entendidas solo en el proceso. Y déjeme mostrarle que Dios Padre, escucha lo que le voy a decir, Dios Padre también guardó silencio cuando mataban a su hijo. Jesús fue sometido a ese fuego lento porque gracias al sufrimiento de Jesús, el sufrimiento de Jesús era el plan que Dios tenía para la salvación del mundo. Jesús pudo haber gritado, escuche, Jesús pudo haberle gritado al Padre, yo no soy culpable, yo nunca he pecado, ¿por qué me hacen esto a mí? Los pecadores son ellos sí merecen la muerte, ellos son los que debían de estar aquí. Padre mío, tú eres justo y esto que estoy enfrentando no es justo, pero la Biblia dice que Jesús no abrió su boca, fue llevado como oveja al matadero, y gracias al silencio de Dios Padre y gracias al silencio de Jesús, usted y yo somos salvos. Ahora sí entiendes. Ahora sí entiendes que gracias a ese silencio tienes y tenemos vida eterna. No seremos condenados porque Jesús también soportó el silencio de Dios. Porque cuando a Jesús lo estaban matando, humillando, arrancando la barba, desfigurando su rostro, escupiéndole en la cara, Él cayó. Él guardó silencio por amor a ti. Entonces, ¿cómo no entender el silencio de Dios en alguna de las cosas que nosotros estemos pasando? Por eso es necesario que entendamos que si Dios guarda silencio es porque tiene razones del por qué hacerlo. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.